El turismo en Panamá suele revolver mucho alrededor del Canal de Panamá, ya sea por los centros de visitantes que hay en sus alrededores o también por centros de exploración geográfico-ecológico como por Gamboa. Pero de todas maneras hay un centro justo en las afueras de la salida del Pacífico del Canal de Panamá, solo unos kilómetros de aquí de la entrada de la Calzada Amador, que me gusta explorar en mis recorridos. El famoso Museo de la Biodiversidad, también conocido como el Biomuseo. Este museo, diseñado originalmente por Frank Gehry, uno de los arquitectos más famosos de Norteamérica del siglo pasado, tiene una conexión muy personal con nuestro istmo, y es que se casó con una mujer panameña y eso, bueno, digamos que facilitó un poco el interés en construirlo aquí. Este museo que tenemos aquí es el único museo diseñado por Frank Gehry en todo Latinoamérica. Es muy icónico y es muy distintivo y abarca uno de los centros científicos de aprendizaje más importantes de Panamá. Así que ahora vamos a explorarlo en este recorrido. Soy Diego Feliu de Panama in Context y espero que disfruten esta ruta. Comenzamos nuestro recorrido con la primera de las exhibiciones que hay en el Biomuseo, que tiene un tema muy importante y es que donde sea que mires en los alrededores en Panamá encuentras vida. ¿Por qué? Porque Panamá es uno de los países con más rica biodiversidad en todas las Américas. A medida que continuamos por este recorrido podremos explorar diferentes escenarios, como por ejemplo hablar sobre la flora y fauna, como con nuestra flor nacional. Aquí tenemos una imagen de la flor del Espíritu Santo, los diferentes ejemplos abundantes de animales y plantas, flora, fauna de todo tipo que podemos encontrar en Panamá. Para ponerlo en perspectiva, en Panamá hay más de 2.300 especies de árboles, para dar un ejemplo, que es mucho más que lo que te vas a encontrar en Estados Unidos y Canadá combinados. Eso es bastante rico en términos de flora. Y todos ellos abarcan diferentes usos y diferentes ejemplos de belleza que se pueden admirar cuando estamos haciendo recorridos de turismo ecológico, por ejemplo. También en Panamá nos encontramos en los mares, que es mucha biodiversidad muy rica, con más de 1.700 especies de peces y de todo tipo de fauna que te puedes encontrar en los mares. Porque recuerden que Panamá bordea dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Y como vamos a hablar más adelante, podremos observar diferentes ejemplos que cómo fue que el Istmo de Panamá terminó al surgir de los mares, uniendo al mundo y al mismo tiempo cambiando los patrones climatológicos que afectaron la biodiversidad, no solo de este istmo, sino del mundo. Otra cosa que les quiero aclarar es que a medida que vamos avanzando aquí podemos ver estatuas de diferentes animales que están en exhibiciones, como por ejemplo la del águila arpía, que es nuestra ave nacional, una de las aves más importantes que vamos a encontrar en nuestra tierra y en las Américas en general, como una de las aves rapaces más poderosas del mundo. Que no se nos olvide que también podemos encontrar mucha biodiversidad en nuestras ciudades, como podemos ver en esta exhibición. Sí, el término de jungla de concreto y todo lo demás, pero incluso en las ciudades podemos encontrar todo tipo de flora, fauna, aves, ardillas, plantas de todo tipo sembradas por ahí. Y todo eso enfoca el centro del mensaje que tiene esta galería, y es que donde sea que miras en los alrededores, si prestas algo de atención con ese tema en mente, encuentras vida. Les quiero explicar con más detalle un tema muy importante, y es que las medicinas nuevas provienen en general de la biodiversidad. La mayoría, históricamente hablando, en realidad provienen de la biodiversidad, de diferentes sustancias que se pueden encontrar en la flora y la fauna que nos rodea. Entonces eso es sumamente importante para poder procesar diferentes remedios que nos pueden ayudar para curar muchos males y enfermedades. Por ejemplo, un tema que les puedo hablar es que la coibamida es un compuesto que sale de unos corales que solamente se encuentran en Coiba, así que son endémicos de Panamá. En resumen, por lo que se han podido analizar por parte de los científicos, se han dado cuenta de que esa sustancia es muy útil como alimento para compuestos médicos que pueden utilizar para contrarrestar los efectos de los tumores cerebrales y de seno. Así que muy importante. Y a raíz de todo eso, les quiero explicar que no solamente la medicina, pero aparte de eso que es muy valioso,
La biodiversidad tiene este detalle de que inspira tanto a los artistas, a los viajeros, a todos los que admiran lo que los rodea. Entonces, aunque no le damos mucha importancia en algunos casos cuando no pensamos mucho en ella, hay que resaltar de que a medida que se va perdiendo ciertas especies, ya sea especies que ya conocíamos o especies que no teníamos suficientes estudios y no estaban registradas, pero que se desaparecen por su cuenta de todas maneras, estamos perdiendo potencial no solo de detalles que admirar o de belleza natural, sino potencial de recursos que pueden ser muy útiles para desarrollar la medicina y de otros tipos de temas que fomenten el desarrollo de nuestra civilización. Así que es muy importante tener todo eso en mente a la hora de que hay que proteger nuestro ambiente. En nuestros alrededores de esta galería podemos ver el estado de la biodiversidad con estas especies conocidas. En resumen, podemos ver que hay ciertas especies que están más amenazadas que otras. El color rojo significa que están críticamente en estado de peligro de extinción, como por ejemplo la tortuga carey. A medida que van cambiando la tonalidad de su color significan otros temas, como por ejemplo en peligro, que no está mal, pero no tan malo como críticamente en peligro. Para dar un ejemplo, el tiburón martillo jaspeado. Vulnerable también está mal, pero hay más números. Para dar un ejemplo, el ñeque de coiba, una especie endémica de por allá. Cuando estamos casi amenazados no está tan mal, como podemos ver. Y luego están los ejemplos como la manta de aguijón, que eso está no tan amenazado. Pero al final del día, el propósito que muchos biólogos y muchas fundaciones y mucha gente interesada en proteger a la biodiversidad es que no llegue al punto negro que vemos aquí, que es cuando están extintas. Como para dar un ejemplo, la rana de árbol espinosa, que como muchas ranas sufrió mucho por lo del hongo que ha afectado a muchos anfibios desde hace décadas. Todo esto es un ejemplo de que sí hay muchas cosas que se pueden hacer y sí hay muchos peligros para la biodiversidad, pero que al final del día siempre hay posibilidades de mejorar lo que tenemos enfrente y para poder admirarlo para las generaciones futuras. Nos encontramos ahora en la exhibición del Puente Surge, pero acabamos de salir de la sala inmersiva cinematográfica llamada Panamarama. Esa es una que deberían de disfrutar en persona porque en este video no se va a captar de la misma manera, es algo más como una experiencia física, así que se las recomiendo a futuro. En estos momentos nos encontramos, como les dije, en la exhibición de El Puente Surge. Eso es porque una cosa que no todo el mundo sabe es que el Istmo de Panamá fue la última sección principal del continente de las Américas que surgió desde el océano primordial hacia la superficie. Esto ocurrió muy lentamente por medio de un proceso de actividad volcánica y sísmica a lo largo de millones de años, pero ahora mismo vamos a ver diferentes ilustraciones y elementos de esas exhibiciones que van a guiarnos por ese proceso. Como podemos ver en este mapa, hace unos 70 millones de años Panamá no existía, todavía no existía. Podemos ver pedazos de lo que hoy en día serían secciones de Centroamérica y el Caribe, pero no la misma franja donde hoy en día está en Panamá, entre Sudamérica y Norteamérica. Esto lo resalto porque al final del día, una vez que Panamá surge, eso afecta muchísimo, y cuando digo muchísimo es muchísimo, la biodiversidad del mundo. No solamente por el efecto climatológico que eso causó cuando cerró los océanos, el flujo original entre el Pacífico y el Atlántico, sino también por todo el flujo de flora y fauna que cruzó entre Norte y Sudamérica, que solían estar aislados, pero que ahora tienen un puente de repente, y eso les permitió moverse y cambiar los patrones geográficos de la biodiversidad y el rango de las especies. Por estos lados podemos ver diferentes rocas del fondo marítimo panameño. Por ejemplo, esta peridotita, muy lisa y todo lo demás. Estas rocas son sumamente antiguas, aunque no lo pareciera tanto solamente por verlas fijamente. Estamos hablando de fragmentos geológicos de varios millones de años. Todo eso formó parte del proceso volcánico y el proceso sísmico que permitió que el Istmo de Panamá surgiera gradualmente. Entonces, hace unos 45 millones de años, Panamá era más bien, como podemos ver en este mapa, un archipiélago de volcanes
al menos parte de lo que hoy en día habita Panamá. Y como podemos ver en esta pantalla, vemos parte del proceso de magma y erupciones volcánicas que cuando chocaban con el mar, la superficie del mar, empezaba a básicamente generar la tierra gradualmente. Aquí podemos ver a lo largo que estamos abarcando por el biomuseo otros fragmentos de piedra que, bueno, millones de años cada una de ellas, así que muy impresionante ese detalle. Y también podemos ver diferentes columnas de basalto como estas también, que eran de lava que básicamente se enfriaba. Cuando se enfriaban lentamente terminaban con formas como esta. Es como ejemplos geológicos como esos que podemos ver en el biomuseo. Continuando el recorrido por esta sala, podemos observar no solamente las rocas que ya les había hablado, sino por ejemplo este fragmento de madera petrificada, que es una madera sumamente antigua en el sentido de que fue reemplazada por minerales y que retuvieron la forma de la madera. Un proceso muy largo. Todas estas cosas que podemos ver en el biomuseo resaltan el hecho de que eventualmente, después de todo ese proceso gradual volcánico y sísmico, Panamá surgió hace unos 3 millones de años alrededor. No se sabe la fecha totalmente exacta, pero en el rango de entre 3 y 4 millones de años se debió haber terminado el proceso. Esto cambió por completo el mundo, como les dije. ¿Por qué? Porque ocurrió lo que llamamos el gran intercambio por un lado, como podemos ver en esta pantalla, con diferentes especies animales que empezaron y también gradualmente de flora, que empezaron a aprovechar el puente para migrar entre Norte y Sudamérica. Pero la otra parte importante es que esto afectó mucho las corrientes y la temperatura mundial en sí, porque el agua, como ya no podía cruzar en un flujo original entre el Pacífico y el Atlántico, empezó cuando llegaba a lo que hoy en día es Panamá, se empujaba otra vez y surgía para arriba y creó las corrientes del Golfo de México. Y entonces surgía también esa agua más cálida desde el trópico hacia Europa, lo cual calentó también la temperatura de Europa comparado con lo que estaba en ese periodo. Ahora continuamos nuestro recorrido con la exhibición del Gran Intercambio, que, como ya les dije, influyó mucho en el impacto y en la migración de la biodiversidad entre ambos continentes de las Américas. Aquí podemos ver diferentes ejemplos de animales, algunos extintos de la antigüedad y otros que no tanto, pero que podemos observarlos y como podemos oír, hay muchos ejemplos del sonido de todos estos animales que replicados en el audio, así que voy a tener que hablar un poquito más fuerte. Por el momento les puedo hablar un poquito sobre ciertos restos de esqueletos de algunos de estos animales extintos. Por ejemplo, aquí tenemos el cráneo de la llamada ave del terror. Ahora después les muestro la estatua, pero una cosa muy interesante sobre esta ave del terror es que era, bueno, uno de los depredadores más poderosos de Sudamérica en ese periodo, pero después empezaron a cruzar hacia el norte por medio de Panamá. Hay ciertas teorías científicas que indican de que como estas aves tenían en grupos tan grandes de migratorios, de varias docenas de ellas, y eran tan poderosas y grandes, bueno, ellas probablemente fueron una de las razones que le pusieron presión evolutiva a los simios que había en Sudamérica y que por eso es que no evolucionaron en la dirección de habitar tanto en las planicies o en el suelo del bosque. Por eso la mayoría de los monos americanos son más de subir las ramas de los árboles, porque se las pasaban huyéndole a esas aves hasta hace pocos miles de años. También podemos ver diferentes ejemplos de otros animales extintos como el mastodonte que tenemos aquí. Sí, me vieron bien, aunque los primos de estos mastodontes, los elefantes, los encontramos más bien en África o en India, en general hoy en día. En Panamá hubo un periodo en el que pudimos ver estos paquidermos impresionantes. Pero hablando de animales enormes e impresionantes, les quiero hablar un poquito sobre el perezoso gigante. Este perezoso gigante fue, bueno, como podemos ver, gigante.
medía alrededor de unos 6 metros de altura cuando estaba parado, así que no se quieren encontrar con una bestia como esta si está de mal humor en persona. Pero independientemente, cuando siguió avanzando esto del intercambio, el gran intercambio de la biodiversidad entre el norte y el sur, muchos de estos animales tan poderosos que por millones de años estaban abarcando sus nichos ecológicos, como los depredadores máximos o las formas de vida más poderosas en su región, por primera vez empezaron a encontrarse con otros tipos de depredadores poderosos en los que nunca habían coexistido antes, porque el Istmo de Panamá permitió como puente que pudieran avanzar de esa manera. Aquí, por ejemplo, tenemos al ave del terror que les mencioné. Ellos no solían pelear con algunos de estos otros animales o competir por recursos, pero después empezaron esos conflictos de depredación. Otra cosa que les quiero mostrar es esta pantalla, donde podemos ver algo que parece un tigre colmillos de sable, pero biológicamente hablando era más bien un marsupial, como un canguro. Hoy en día están extintos, pero es un ejemplo de los marsupiales como los que había en Australia, pero fisiológicamente hablando pareciéndose un tigre colmillos de sable. En esta galería podemos ver todo tipo de animales muy interesantes que habitaron el Istmo de Panamá y que cruzaron en un momento u otro desde el norte o Sudamérica. Así que les recomiendo que la vean en persona porque es una experiencia muy bonita. Ahora nos encontramos en una de las áreas favoritas del Biomuseo para muchos, porque esta exhibición llamada La Huella Humana es la única a la que puedes accesar sin necesidad de comprar el tiquete. Básicamente, aquí podemos hablar un poquito más sobre el pasado antropológico e histórico del Istmo de Panamá. Desde que llegaron los primeros habitantes, hace más de 15.000 años, al Istmo de Panamá, muy gradualmente, hasta eventualmente el siglo XXI. Por el camino vamos a hablar sobre diferentes ejemplos en estos pilares de diferentes épocas y detalles históricos que se puede hablar sobre ese periodo, como por ejemplo el mosaico cultural de las diferentes culturas que habitaban Panamá en el periodo precolombino, como por ejemplo lo que llamaron los historiadores como Chiriquí, Gran Coclé y Gran Darién, con las diferentes tribus que habitaban los respectivos grupos étnicos. Y aquí podemos ver diferentes obras de arte que tenían obras de cerámica, obras de orfebrería, cosas por el estilo. Pero a medida que vamos avanzando y podemos ver cómo diferentes hitos históricos fueron continuando, como por ejemplo eventualmente llegamos a la conquista española y cómo eso cambió por completo la historia original del Istmo en otra dirección. Abrió las puertas para todo un mercado mundial y también lo que se llamó el intercambio cultural, no solo cultural sino biodiverso, de toda la flora y fauna de las Américas, que empezó a traerse por barco a diferentes islas y otros continentes que no las conocían antes. Entonces todo eso también impactó la biodiversidad. A medida que fue avanzando la historia también podemos ver diferentes ejemplos de los detalles que podemos ver en Panamá, como en el periodo colonial, que se habló de cuando eventualmente estuvo Panamá la Vieja y que Morgan después la saqueó eventualmente, que eso es uno de los temas que cubro en uno de mis videos también. Pero también podemos hablar sobre cuando los océanos ya empezaron a hacer el proceso para reunificarlos, al menos hasta cierto punto, por medio del Canal de Panamá. Aquí podemos hablar un poquito sobre el esfuerzo de los franceses y ver fotografías y mapas antiguos del periodo, y también, por supuesto, las diferentes estructuras que se hicieron para poder mantener y hacer que el canal funcionara con las esclusas. Esta es una exhibición muy bonita. Estos pilares resumen bastante información que podemos observar en cada una de las columnas, y es algo que pueden, como les dije, vivir la experiencia aquí sin el tiquete, esta parte en particular. Continuando más allá de la huella humana, entramos en una de mis exhibiciones favoritas de todo el Biomuseo, conocida como Océanos Divididos. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos vamos a encontrar uno de los mejores acuarios que nos vamos a poder ver en todo Panamá. De este lado tenemos una pecera inmensa que representa los corales y las diferentes especies de animales que podemos ver como ejemplos en el Caribe panameño. Mientras que de este lado, justo enfrente,
podemos ver la pecera que abarca diferentes peces que encontramos en el Pacífico panameño, lo cual es un ejemplo muy simbólico que a mí me gusta porque, bueno, Panamá está de por medio y los mares están enfrente el uno y el otro, tan físicamente como y conectados por el canal, como simbológicamente enfrente aquí una pecera de la otra. Ahora, también podemos ver otras peceras un poco más pequeñas que pueden ver diferentes especies de flora y fauna marítima, como por ejemplo estas anémonas, corales y los diferentes pescaditos que podemos ver más adelante. Al final del día, Panamá, como les dije, tiene mucha biodiversidad y eso no solamente abarca los bosques o la tierra firme o las aves, abarca también todo lo que tiene que ver con el mar que nos rodea. Y este mar que nos rodea tiene todo tipo de formas de vida, como estos corales, estos pescados. Y tenemos que ver también al bosque más importante que podemos ver en nuestras costas también, que son los manglares. Son muy importantes por propósitos de biodiversidad, en el sentido de que sirven como refugio muy útil para muchos animales y te puedes encontrar todo tipo de animales, tanto aves como organismos marítimos, como animales terrestres que te lo encuentras en esos sitios. Pero aparte de eso y del proceso químico que sirve para el carbono y todo lo demás, son muy importantes para propósitos de Panamá, de la defensa panameña, incluso porque son los mejores bosques que hay a la hora de servir como una protección natural contra maremotos. Eso es muy interesante en el sentido de que, bueno, suben los niveles del mar o hay maremotos de repente por un terremoto que ocurre en el mar no muy lejos de aquí. Bueno, áreas que estén rodeadas por manglares van a ser de las más resistentes cuando ocurra un problema como ese en algún momento. Así que esos son bosques muy importantes aquí en Panamá. Continuando el recorrido, podemos observar que estamos en la llamada Red Viviente, que es una exhibición muy gráfica donde podemos observar los diferentes ejemplos de formas de vida que se mueven en un ecosistema por medio de mutualismo, como con los árboles de higo aquí y todo el proceso que tienen las avispas para polinizar estas frutas y generando alimentos todo el año que terminan atrayendo a muchos animales que por su lado después atraen a otros animales que se los quieren comer, así que es como un gran bufete en la área de los higos. En esta área del biomuseo podemos encontrar también diferentes sitios donde te pueden explicar más detalles sobre las diferentes subsecciones animales en las exhibiciones y puedes oír en el audio diferentes explicaciones. Además, podemos observar, por ejemplo, en este mapa interactivo, las áreas del mar que están protegidas por ley y por patrimonio y por diferentes organizaciones que se encargan de protegerlas, y cuándo exactamente fue que fueron protegidas esas áreas en particular. Hay que acordarse también que en Panamá, como necesitamos que el canal fluya con suficiente agua para todos los barcos, que ayuda mucho a nuestra economía, pero también para el agua que tomamos muchos en la ciudad de Panamá. Al final del día la biodiversidad es muy importante también, con toda esta agua protegida y los bosques protegidos, para que siga lloviendo cuando lo necesitamos, para que no se nos haya escasez de agua, ni para el canal ni para la población. Y ahora, continuando con nuestro recorrido, los voy a dejar en suspenso esta vez. ¿Por qué? Porque esta exhibición, conocida como Ojos en el Espacio, es una exhibición temporal, no es permanente, se va a acabar después de unos meses. Así que les recomiendo firmemente que la vean, porque en esta exhibición van a poder ver algo que no ven mucho en Panamá, que es exhibiciones temporales que tienen que ver con el programa espacial y diferentes ejemplos de cosas que se hicieron para llegar a la Luna y la exploración espacial, al igual que detalles sobre panameños que estuvieron involucrados de una forma u otra en esos programas, las giras también que hicieron los astronautas cuando viajaron por el mundo, y souvenirs como este que vemos aquí que estuvieron relacionados con la Luna o la visita a la Luna por medio del Apolo 11. Para esto y mucho más, no se pierdan esta exhibición. Y continuando nuestro recorrido por las exhibiciones temporales, que preferiría que no se pierdan porque vale la pena explorarlas, aquí tenemos esta exhibición que relata los diferentes fósiles
que se encontraron cuando se excavó para hacer la expansión del canal de Panamá. Básicamente, bueno, agarraron un equipo enorme con sus organizaciones de paleontólogos y arqueólogos para poder analizar todo el área que se estaba excavando a lo largo del canal, y por medio de todo eso terminaron encontrando muchos fósiles, como el que tenemos atrás nuestro. Es un ejemplo de los que podemos ver en esta exhibición, que, bueno, la boca de un megalodón con todos esos dientes originales. El megalodón siendo la especie de tiburón más grande que jamás ha existido hasta donde sabemos. Este en particular es un espécimen que medía un estimado de unos 16 metros de largo, mucho más grande que un metrobús, entre otras cosas. Así que pueden ver la escala de un depredador tan enorme como este. Y ese era un jovencito, no era el tamaño máximo que podían tener. Pero independientemente, en esta exhibición podemos ver otros tipos de fósiles que se encontraron en esas excavaciones y diferentes figuras como Aaron Wood y Catarina Pimiento, que fueron miembros del equipo de arqueólogos y paleontólogos que examinaron minuciosamente estos descubrimientos y que después se pudieron ahora poner para disposición del patrimonio de Panamá. Para terminar nuestro recorrido por el biomuseo, vamos a hacer una pausa aquí en el Jardín Botánico, más específicamente en el Parque Berta Gehry, que, como les dije al inicio del video, fue la esposa de Frank Gehry. Fue una de las conexiones muy personales que tuvo el arquitecto con Panamá, y ella lo ayudó mucho para poder hacer este edificio muy icónico con su apoyo. Pueden explorarlo bastante cuando están en el biomuseo para poder ver los diferentes ejemplos de fauna y de flora que se pueden acumular aquí en esta área. De cualquier manera, podemos ver que para los que les gusta el birdwatching, aquí hay muchas aves que son muy bonitas y que pueden ver en el sitio. Así que es un dato curioso extra para que tengan. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el biomuseo conmigo, y también que hayan salido con una apreciación un poco más profunda de lo mucho que este biomuseo tiene para ofrecernos. No solamente las enseñanzas de su rica biodiversidad y su historia geológica en las exhibiciones, sino también con temas complejos de hasta el espacio y los programas que nos llevaron por primera vez a la Luna en una de sus exhibiciones temporales. Soy Diego Feliu de Panama in Context, y nos vemos en el próximo video.